providencial, ¿no? Que haya hablado la doctora Bada Vázquez, la contadora, antes, porque hay una cierta historia de lo que, una historia muy corta, muy exigua, pero de cómo termino acá. A mí me invitan y me dicen que tengo que hablar, primero me invitan a algo del DNU, yo entendí eso cuando me escribiste, que había que hablar acerca del DNU, digo, bueno, voy a hablar de la legítima defensa. Y después un amigo me dice, ¿ya haces laboral ahora? No, ¿por qué? Dice, porque, literalmente, les voy a decir cómo está, lo habrán visto, el flyer. Ley de base es el impacto en las reformas laborales y sindicales en las pymes. Lo llamo y le digo, che, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo laboral. Y yo soy abogado penalista. Sí, pero digo, bueno, pero hay un tema que es el tema del blanqueo. Que el blanqueo de los impuestos, las firmas de impuestos. Y había preparado toda una explicación de la trampita que está en la ley de blanqueo, que es que se extingue la acción penal por evasión tributaria, no la acción penal por lavado. Y en Argentina el lavado de dinero básicamente es gastar dinero que uno no tributó. Eso podría ser lavado, a pesar de que el lavado no es eso. Pero bueno, tenía todo para hablar de ese tema que me parecía súper interesante, pero la doctora Bada Vázquez, o contadora, perdón, yo le atribuyo doctorados a todo el mundo, mientras no sea para abajo y sea para arriba, me parece que es pro interlocutor, así que, bueno, y la verdad que me pareció un tema para tocar, porque es un tema que no es menor, y cambié el tema, ahí estaba con el teléfono, estaba armando lo que iba a decir, porque la verdad que es para cambiar el tema, ¿no? Porque indigna, y eso es realmente indignante, y a uno, vamos a una reacción natural, no nos hagamos los excesivamente civilizados, nos agarra gana de agarrar un palo y partírselo en la cabeza. ¿A quién no le agarra gana de agarrar un palo y partírselo en la cabeza? Y si uno le agarra un palo y se lo parte, pero, a ver, porque estoy hilándolo en el momento, ¿no? Si uno agarra un palo y se lo parte en la cabeza, probablemente tenga un problema. Señor, ¿cómo le va a partir un palo en la cabeza? El pobre muchacho que está reclamando por el sueldo y el pan. No, es el geronte que está reclamando para quedarse con la empresa, es verdad. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado hay que hacerlo eficiente. A ver, acá hay una cuestión muy clara. Eso que estaba ocurriendo ahí es un delito. Está en el artículo 174 del Código Penal, que reprime con prisión de 2 a 6 años, tiene una mínima bastante alta, el que maliciosamente afectara el normal desenvolvimiento de un establecimiento de explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera, en definitiva. Si quieren se lo sigo leyendo, pero pueden leer ustedes en sus casas, no tiene mucho sentido que lea artículos del Código Penal, a mí me aburría que los profesores hagan eso en la facultad. Entonces digo, bueno, eso es un delito, y ahí había policía, y yo soy muy pro fuerza, si hay algún miembro de la fuerza lo sabe, y si no hay, vayan y pregunten, yo soy muy pro fuerza, yo apoyo mucho a la policía, me parece que es una función esencial para la convivencia social y que está degradada. Y la policía miraba, y a ver qué hacemos, jefe, hay unos muchachos acá, ¿cómo lo sacamos? Y a ver, y consulta al fiscal. No, hagan tareas de inteligencia. A ver, esto también es muy claro. El artículo 284 del Código Procesal Penal de la Nación, que se aplica en ese caso. Después podemos discutir la jurisdicción, si es la de Nación o si es la de Cava. En el Código de Cava también está la flagrancia, porque es una cuestión de sentido común. Cuando hay algo que el sentido común lo resuelve, el derecho tiene la solución. Que no la quieran encontrar es otra cosa, pero el derecho la tiene, si uno la busca está. Y una cuestión de sentido común es que si un policía ve a alguien delinquiendo tiene que hacer algo. Es obvio, todo lo entendemos como un robo, todo lo entendemos como una tentativa de homicidio, todo lo entendemos con, no sé, qué sé yo, lo entendemos con alguien que se agarra piñas, que sería lesiones en riña. Nos cuesta un poquito entenderlo con la ley penal cambiaria, ¿no? Esa que se aplica selectivamente, porque vas a Florida y están todos, cambio. Ahora, cuando te agarraron a un cliente, empiezan que no, que ley penal cambiaria, que lavado de dinero. Y cuesta entenderlo un poquito menos con esto. También. El código que dice, los funcionarios y auxiliares de la policía tienen el deber de detener, aún sin orden judicial, a quien se ha sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito. No, bueno, pero doctor, no es un delito, es el ejercicio de un derecho. No es el ejercicio de un derecho. ¿Por qué no es el ejercicio de un derecho? El derecho a huelga, no soy laboralista, pero tengo conocimientos rudimentarios de todo el derecho. El derecho a huelga es para reclamar por problemas laborales. Y es una vía de hecho, que se llama. Y es cuando ya no queda más remedio que reclamar. Entonces no es el ejercicio de un derecho. Porque los derechos, conforme señala la Constitución, se ejercen conforme a las leyes que los reglamentan. Es decir, no se ejerce el derecho, no hay un derecho absoluto, porque mi derecho empieza donde termina el derecho del otro, que parece una pavada, pero es la realidad, y me lo enseñó mi abuela, no me lo enseñó ningún profesor, pero es la realidad, y aparte una cuestión muy
llamativa en Argentina. A mí me sorprendió algo la primera vez que viajé a Londres, que me bajo en el aeropuerto de Gatwick y había un cartel que decía que si usted agrede no me acuerdo cuál era la palabra, si agrede o ataca a cualquiera de nuestros empleados, será deportado. Y a mí primero me impactó, como abogado, sobre todo penalista, porque che, pero a mí me recuerdan mis obligaciones y cuáles son mis derechos. Después entendí Londres, cómo funciona la ciudad. Claro, esto es muy simple. Si yo a vos te recuerdo tu obligación, te recuerdo tu derecho. Es todo menos eso. Entonces, acá nadie cumple obligaciones. O sea, yo reclamo, ahora no reparo en el derecho de ejercer industria lícita. Entonces, ¿cuál es el gran problema de todo esto? ¿Por qué no le puedo romper la cabeza con un palo? ¿Y por qué no actúa la policía? Por la misma razón. Una palabrita que no existe en el código, no está en el código. Pero la derivaron de otra, que es la proporcionalidad. Y termino hablando de legítima defensa, como yo quería. ¿Qué es esto? A ver, primero que uno no debería romper la cabeza a nadie, porque en un mundo ideal el policía debería venir y decirle, muchacho, fuera. No, porque nosotros, pum, Atilra, ¿dónde está? Muchacho, fuera. No, bueno, comisario, lo tenemos que sacar. Viene la infantería, palo, lo suben al celular y se fueron. Se acabó, macho. Represión, sí, represión. Por supuesto que es represión. Y digamos, el Estado tiene la suma del poder público y tiene la posibilidad de reprimir. Y no solo tiene la posibilidad, tiene el deber de reprimir, porque hasta incluso le podría caer una demanda en el Foro Contencioso Administrativo por omisión de prestar servicios, por falta de servicio. Con lo cual, eso debería ser una verdad de perogrullo, pero eso no está. Entonces, ¿cuál es el segundo problema que aparece? Bueno, si usted sale, ¿qué va a hacer? Ojo, ¿qué va a hacer? ¿Con qué sale? ¿Con una escopeta? ¿Tiene posta de goma? Porque mire que usted tiene que observar la proporcionalidad. No, ninguna proporcionalidad. La proporcionalidad en la legítima defensa es un invento que no surge de ningún lado. El Código Penal habla de necesidad racional del medio empleado, que no es proporcionalidad. Necesidad racional del medio empleado es una indicación paternalista que el legislador pone, de gusto, muy mal hecho, porque las leyes no son para indicaciones paternalistas, donde dice, mire, usted procure que el medio que utiliza sea lo suficientemente lesivo para parar la agresión. ¿Ah, en serio? Si no me lo decía, yo capaz que utilizaba uno menos lesivo. No, obviamente, que hago utilizar un medio que sea más lesivo. Ahora, ¿qué pasó? Empezó en un momento una evolución jurisprudencial y empezaron los cráneos a decir, bueno, pero si el legislador dijera eso sería inconsecuente. Sí. Y la inconsecuencia del legislador no se presume, dice la Corte. Sí. Habrá querido decir otra cosa. ¿Qué habrá querido decir? ¿Y no será que quiere que hablar de proporcionalidad? Bueno, ya apareció la proporcionalidad y entraron a darle con la proporcionalidad y bueno, se armó la doctrina de la proporcionalidad, que es un invento inexistente. En resumen, ¿cómo se soluciona esta cuestión? Y también para los funcionarios policiales, porque hay otro tema. Es increíble que al que se defiende, o al funcionario policial, que en rigor de verdad no es una legítima defensa, sino el cumplimiento de un deber, es el 34 inciso 5 del Código Penal actual, pero que también lo prevé la reforma de la Ley Bases, prevé la reforma de ambos artículos, se le exige que no solo que se defienda, sino que cuide al agresor. Es ridículo. Pero es ridículo, pero yo voy a explicar por algo. En derecho penal hay algo que se llama teoría de la imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva, con bemoles y con un montón de matices, que si algún penalista me los puede llegar a recordar, pero fundamentalmente dice, bueno, un resultado lesivo es atribuible a aquel que creó un riesgo antijurídico. Es decir, las normas, por ejemplo, nos permiten circular en un auto. ¿A cuánto? A 60 por la avenida. Bueno, bárbaro. Yo circulo a 61. O vamos de vuelta. ¿Es un riesgo circular en un auto? Y sí, es un riesgo circular en un auto. Hay una gran discusión de si un auto es un arma o no, pero ¿es un riesgo? Sí, es un riesgo. Ahora bien, ¿qué ocurre? Ese riesgo está jurídicamente permitido hasta 60 kilómetros por hora. Cuando voy a 61, creé un riesgo más allá de lo jurídicamente permitido. Ahí debo responder. Bueno, y ahora yo me hago una pregunta. El que tiene un derecho a huelga, que lo ejerce más allá de lo jurídicamente permitido, está creando un riesgo. Por tanto, esto es lo que se llamaba en algún momento en el derecho penal clásico versar en re ilícita. Por tanto, las consecuencias necesarias de la creación de ese riesgo son de su responsabilidad. Es una verdad de perogrullo. En concreto, y no podían llamar a un abogado y que el abogado no haga una crítica, porque si no, no sería abogado. Pero lo hago entre los propios, ¿no? Y eventualmente, si de algún lado
alguien lo escucha, sale de acá, bueno, para que los de afuera vean que no somos obsecuentes. En concreto, hay que eliminar esa palabrita asquerosa, hay que dejar en claro, hay que eliminar esa necesidad racional del medio empleado, pum, fuera, se va. No está. Agresión ilegítima y falta de provocación. Y el funcionario policial no tiene que ver ninguna proporcionalidad, más allá de, por supuesto, la razón, pero no la razón de la necesidad racional, la razón como principio constitucional de razonabilidad, que como lo define Quiroga Lavie, como lo define Badeni, como lo define Ekmekhian, es la adecuación de medios afines. Eso es la razonabilidad. Cuando el medio que empleo es adecuado al fin que quiero conseguir, entonces es razonabilidad. ¿Por qué? Porque si no el policía dice, ay, saco la cachiporra, no, mejor saco la pimienta, no, mejor la pistola, no, pero la pistola no, tengo taser, no tengo teche, ¿tenés posta de goma? No puede hacer eso en una situación de esa calidad. Con lo cual, mi sugerencia es que en la ley directamente habría que obviar la necesidad racional del medio empleado y poner que el único principio que rige al actuar policial al momento de reprimir el delito es el principio constitucional de razonabilidad que implica adecuación entre medios y fines. Nada más, basta. Con eso, esto se acaba. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su ponencia. Si hay alguna pregunta, solamente una vamos a hacer. A ver, corta y pregunta directa. ¿Son conscientes del error que se produjo en las elecciones de haberse dividido en contra de Kicillof? Eso es la segunda. Perdón, tiene que ser preguntas con respecto Yo respondo todo. Respondo todo. No me hace falta que me defiendan. Cobro para defender yo. Muchas veces hay empresarios que eran cómplices de lo que se llamaba la burocracia sindical. Personalmente yo conozco la búsqueda. Iba con una lista de una obra. Bueno, pero eso no es una pregunta. Yo respondo a la pregunta. Yo no respondo, le respondo a esa pregunta. ¿Le respondo esa? ¿Le respondo esa? Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Esa es mi respuesta.